Eh, Así que eso, está, está bueno. Bueno, entonces, estuvimos chusmeando ahí lo que era, vimos que hay un montón de documentación al respecto, que hay documentación de tipo internacional, ¿sí? Vimos que estaba el libro naranja, que estaba el libro morado, vimos que también están las hojas de datos de seguridad, las SDS, Safety Data Sheet, ¿sí? Es lo mismo, hoja de datos de seguridad. Vimos que estas hojas de seguridad tienen varios puntos, como 16, ¿sí? Por lo general, y tiene un montón de información referida a eh, varias... No estoy compartiendo pantalla. Bien. Y vimos que, bueno, la hoja de seguridad, de datos de seguridad o SDS, tiene como 16 puntos y tiene información relativa, por ejemplo, a primeros auxilios, a qué tipo de químico es, la toxicidad por el tema ambiental, la toxicidad por el tema de las personas, ¿sí? Y también vimos que, eh, o no lo vimos, pero ahora justo lo sobrevolé y lo vi, que tiene información relativa al transporte, lo mismo que hablábamos hoy, ¿sí? Número de ONU, 1170, ¿sí? Y qué clase eh, de líquido es, ¿sí? Entonces, este sería el rombo que tendría que tener el, el transporte de este producto. ¿Mm? Eh, bueno, hasta ahora parece que vamos, ¿sí? Este era el libro morado, que me habla de cómo debemos identificar a los productos químicos, ¿sí? Teníamos pendiente eso, se lo vamos a cargar, ¿no? ULM, si quieren, mientras hacemos la actividad de la semana que viene, eh, ahí cargamos a NodeLM este PDF y vemos a ver si puede clasificar, digamos, al alcohol etílico y qué clasificación le da. Si le da la misma que tenía la SDS esta de acá. ¿Mm? Vimos también que la legislación argentina contempla todo esto de las sustancias químicas, ¿sí? Vimos que al principio de la legislación está todo lo que está relacionado con una introducción, ¿sí? Vimos que están las definiciones del CMP, del CMP-CPT, vimos cómo se mide, ¿sí? La contaminación en el ambiente de trabajo con una bombita, ¿sí? Y que también se coloca ahí el sensor, ¿sí? Eh, Bien, el químico pasaría a través de este filtro, quedaría ahí atrapado y después se estudia en un laboratorio, a ver qué es lo que quedó atrapado en el filtro, ¿sí? Entonces, en ese estudio de laboratorio va a salir, por ejemplo, si hay exposición a tricloroetileno o no, ¿sí? Así que, nada, esa es un poco de qué va todo este tema de riesgo químico, ¿sí? Eh, Esto está dentro de la resolución de la SRT, la 861/15. ¿Mm? Y vamos a ver, bueno, acá hay detalles acerca de los instrumentos que se usaron, de la bombita esa que estaba midiendo caudal, porque hay todo un tema. Si esa bomba aspira más que una persona, podría llegar a atrapar más contaminante. Entonces, no sería una medición correcta, ¿sí? Y es un problema, digamos, tanto para el laboratorio, para la empresa y para la persona también, porque quizás protegemos a alguien que no debería necesitar protección, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos. Sí, Eh, sí. bueno, como les había contado la otra vez, como les había contado hoy, esto va a llevar tiempo, ¿sí? De procesar porque es un tema medio complejo, tiene muchas aristas y eso. Esto fue en tiempos de pandemia, ¿sí? Habían unos barbijos que eran los N95,
N95 es una norma de 3M, perdón, no es una norma de 3M, es una norma de Estados Unidos, ¿sí? Fíjense, ahí está, N95, NIOSH, esto es una norma, ¿sí? Entonces, esa norma establece que eh, el desempeño del filtro tiene una eficiencia superior a 95%, ¿ven? ¿Sí? ¿Y con qué se lo prueba? Con cloruro de sodio. Ahora, si yo, en vez de usar esta norma, usaba, por ejemplo, porque circularon durante pandemia unos barbijos de origen chino, y la norma era KN95. Entonces, ¿qué hizo 3M? Hizo lo siguiente. Mirá, la norma N95 tiene todas estas características, ¿sí? Y la norma KN95 tiene todas estas características. Entonces, si analizamos las características y todo, vamos a ver que son barbijos prácticamente análogos, son muy similares en su protección, ¿sí? Esto salió justo durante pandemia, que bueno, fue todo un tema, recuerden lo que era conseguir un barbijo, ¿no? Un barbijo de este tipo, un barbijo técnico, ¿sí? Que tenga esta capacidad N95. ¿Sí? Los barbijos esos de tela que usábamos muchas veces eh, no tenían una protección de este tipo. ¿Me explico? ¿Mm? Bueno, entonces, eh, bueno, ahora que ya vimos que es un tema bastante complejo y todo eso, vamos a indagar un poquito en, en algunas definiciones o conceptos que por ahí está bueno que tengamos, ¿sí? Por un lado está el GR, el grado de riesgo, ¿sí? El grado de riesgo no está en la legislación argentina, ¿sí? No lo menciona la legislación argentina, pero en algunos libros y sobre todo capítulos que estaban subidos en el campus, consideraban el GR, ¿sí? Eh, ¿Qué dice el GR? Por ejemplo, si vamos al caso del etanol, dice, bueno, si la concentración a la que está expuesta la persona, ¿sí? Es menor al 25% del límite, el GR es bajo o 1, ¿sí? Si la concentración a la que está expuesta la persona está entre el 25% y el 75%, bueno, en ese caso vamos a tener un grado de riesgo 2, ¿sí? Y si está orillando el límite, listo, ese GR es 3 o alto. ¿Se entiende? Es una manera de poner en palabras a la concentración que tengo en el lugar de trabajo versus el requisito legal. A ver qué entendimos de eso. Tun, 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 tun. ¿Qué se entendió de eso? Eso era ¿Entendió? con alguna medición como la que tenía la imagen esa, la cosita esa. Exacto, Ok. exacto. Supongamos que esta persona estaba expuesta a etanol, ¿sí? Y si la medición que me ponen en la planillita, que estaba por acá, ¿sí? Mira, acá, tenía metílico, es otro alcohol, nada que ver, pero bueno, eh, en ese caso, ¿sí? Hay que comparar, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, el GR, el grado de riesgo, sería bajo o muy bajo, ¿ven? Porque estamos muy por debajo de la concentración máxima permisible. ¿Ven? Sí. ¿Se entiende eso?
Y vamos a estar siempre, yo voy a ir a medir y lo voy a comparar contra lo que tengo en la ley. Mido, comparo, mido, comparo, mido, comparo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a hablar también del concepto de dosis, ¿sí? La dosis es la cantidad de contaminante sobre cantidad de tiempo, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo tomarme una cerveza en 5 minutos, un litro de cerveza en 5 minutos, fondo blanco, que una cerveza en 8 horas. ¿Se entiende? Ese es el concepto de dosis. ¿Sí? De esto va a haber así que hacer tipo cálculos en el parcial, como en este. Eh, Podría haber, lo que pasa que va a estar más relacionado con algo así. Se le va a poner algún ejemplo de estos, ¿sí? Y, y eso, Ok. responder en base a eso, ¿sí? O se le va a decir, hay tanto contaminante en el ambiente de trabajo, ¿está bien o está mal? ¿Sí? ¿Hay que usar protección respiratoria o no? ¿Vamos? Sí, y lo de la protección respiratoria sería cuando hay riesgo 2 de 2 o 3. No, en realidad lo que dice la ley es cuando está por encima del límite legal. Ah, ok, o sea, más de riesgo 3. Sí. En realidad, cuando esté por encima del límite legal. Cuando está por encima, o sea, tolueno. ¿Cuándo hay que usar protección respiratoria? Cuando esté más de 50 por millón, ¿no? 50 partes por millón. 50 partes por millón, exacto. Hago medición, supero las 50 partes por millón, listo, tenés que usar protección respiratoria. Si da justo, no. Tiene que superar, sí o sí. O es a Bueno, criterio del ahí, empleador o del. ahí el laboratorio cuando haga la medición, si da justo, y bueno, lo determinarán ahí. Ok. Es muy, muy fino eso. Con lo que Pero salen las sí, mascarillas y todo, bueno, esperamos. Si da justo, no te compro la mascarilla. bueno, lo que pasa es que también tenés que tener presente que si vos tenés una persona trabajando y el tolueno, vieron que afecta al sistema nervioso central. El tolueno es el que usan los chicos con la bolsita en la esquina. ¿Se entiende? El Poxirran, uno de los solventes del Poxirran, o que Claro. tenía el Poxirran. ¿Mm? Entonces, eh, ojo, yo no sé si estas 50 ppm te pueden llegar a ocasionar el efecto ese que buscan esas personas. ¿Me explico? No lo sé. Pero bueno, también está la susceptibilidad individual y toda esa cuestión. ¿Mm? Quizás no te conviene tener una persona con tolueno que lo esté respirando en su jornada laboral. ¿Mm? Pero bueno, en caso de que haya tolueno en el ámbito de trabajo, ¿qué tendríamos que hacer? Y tomar las mediciones sí, tomar las mediciones y en función de eso ver si tiene que usar protección o Actuar. no. Bien, Ujú. perfecto. Pero hoy, tuviste que pegar algo. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué hago? ¿Lo uso en un lugar cerrado? Ah, no, ver los cuadernos, ver las fichas, ver cómo se utilizan. Sí, si yo busco la SDS, por ejemplo, del Poxerrano, del pegamento que sea, ¿sí? O leo las instrucciones, lo primero que me va a decir es usar en un ambiente ventilado, ¿sí? Entonces,
no estar en un lugar cerrado, dejar ventilando, ¿sí? Evitar, digamos, que la concentración del químico en el ambiente sea alta. ¿Entiendes? ¿Mm? Este señor que está trabajando en ese lugar, y bueno, quizás si la medición va mal, hay que aumentar la ventilación, ¿sí? Para evitar que el químico quede flotando ahí en el ambiente y que se vaya renovando el aire. ¿Estamos? ¿Sí? Ojo, porque si yo renuevo el aire y lo que estoy removiendo es un químico, paso de tener un problema de seguridad laboral o de salud laboral, digamos, a tener un problema ambiental. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que estoy haciendo apología a diluir y a contaminar el ambiente. ¿Me explicó? ¿Sí? Cuidado con eso. Sí. ¿Cuál es la duda, Marita? No, no, y en ese caso, ¿qué se hace? Si ventilas y generas un problema ambiental, que No, por ejemplo, si tenés, depende del caso, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenés, esto creo que lo hemos visto, ¿no? Los humos de soldadura. sí, Bueno, eso, lo que hay que tener es un filtro. Entonces, todo el humo que se genera va a parar al filtro. Y acá adentro lo que van a ver es lo mismo, un material muy similar al del barbijo, que va a estar reteniendo a todos estos óleos que están flotando en el humo. ok, ¿Se entiende? No contamina el ambiente y todos los químicos estos quedan atrapados en un filtro. Ese filtro después yo lo saco, lo meto en una bolsa y lo desecho como un residuo especial. Ya está. perfecto. ¿Se entiende? Esto para este caso, ¿sí? Si tengo polvillo, usaré, bueno, un filtro muy parecido a este. ¿Mm? Vamos a ver si tienen ganas de salir un poco, hacemos alguna visita a alguna empresa y van a poder ver todo esto. Estaría bueno. Mm. Ahí le van a ver un montón de fichas. Bien, entonces, tenemos el concepto de dosis, ya estuvimos hablando. Hay algo que es la intoxicación crónica versus la aguda, ¿sí? No es lo mismo que yo el fin de semana me tome un vaso de cerveza que todos los días esté ingiriendo alcohol, ¿sí? Entonces ahí tenemos un efecto crónico, ¿sí? Si todos los días estoy expuesto al químico, voy a tener una intoxicación de tipo crónica, ¿sí? En cambio, si yo salgo el fin de semana y me tomo 4 shots de tequila seguidos, 4 shots de ginebra seguidos, ahí voy a estar en un tipo de intoxicación aguda. Que sería como una exposición eventual, digamos, ¿Qué cosa? la intoxicación aguda. Como que no es algo cotidiano, sino que es algo que pasa eventualmente o ocasionalmente. No, es algo agudo, es que te tomaste de más y de golpe. Claro, pero por eso, pero en una sola ocasión. O sea, no es como el otro que es exposición diaria, por ejemplo. Sí, sí. Y la intoxicación crónica es, digamos, la que suele traerte una enfermedad profesional. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de la cursada del decreto 49 del 2014, que ahí estaban el listado de enfermedades profesionales? ¿Sí? Si yo acá buscara, por ejemplo, silicosis y otra vez, ven, están las imágenes, pero podríamos
buscar. Tu. A ver, ¿qué pasa acá? Vamos a apagar todo esto, vamos a dejar solo ahí y vamos a preguntar qué queríamos ver. Silicosis. Dame ejemplos de silicosis y su tratamiento como enfermedad profesional. También, no sé, ¿tiene alguna preferencia? ¿Quieren saber de algo? También acerca de alcohol etílico y saturnismo. A ver qué hace. Pam, param, pam. Vieron, ¿no? Le apagamos todas las fuentes y le dejamos solamente la que nos convenga. Eh, Acá está. Tratamiento como enfermedad profesional. Bueno, efectos críticos, fibrosis pulmonar, ¿sí? Silicosis. Y esto no es algo que se me dé de la noche a la mañana, ¿sí? Esto se da en una exposición continua al químico, ¿sí? A la sílice. ¿Sí? Eh, Así como entramos a hablar de sílice, ¿sí? Saturnismo es con plomo, contaminación con plomo. ¿Sí? Acá está la concentración máxima permisible, 0,05 miligramos por metro cúbico. O sea, por cada metro cúbico de aire pueden haber 0,05 miligramos. Es un límite muy, muy bajo. ¿Sí? Eh, a las personas que trabajan en ese tipo de ambientes se les suele hacer también controles biológicos, ¿sí? Se les suelen tomar muestras de sangre, de orina, y ahí se verifica si hay presencia del contaminante o no. ¿Mm? Eh, está bueno eso. Eh, Fíjense que también alcohol etílico, o etanol, que ya estuvimos hablando bastante, eh, este es el que traen las bebidas, ¿sí? Podemos ver también otro de los conceptos de riesgo químico, que puede haber una acción o efectos de acción sinérgica o potenciadora, ¿sí? Si yo combino al alcohol etílico con otro de los que vimos, el tricloroetileno, te puede aumentar el riesgo para la salud, ¿sí? Eh, de hecho, la legislación habla, ¿sí? del efecto de las mezclas, ¿sí? Habla del ejemplo de las mezclas. ¿Sí? Acá están las anotaciones. No, abajo. Valor CMP para mezclas de polvos minerales. ¿Ven? Por ejemplo. ¿Sí? Valor CMP para mezclas de polvos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una combinación de químicos que afectan al mismo órgano, por ejemplo, vieron que hoy habíamos visto uno que afectaba al hígado. Si yo tengo varios químicos que afectan al hígado, yo a eso los tengo que considerar como una mezcla, ¿sí? Similar a lo que hacíamos con el caso de ruido, ¿sí? Cuando hacíamos mezcla de fuentes, ¿sí? Tenemos que considerarlo como una mezcla. Bueno, un ejercicio así vamos a hacer cuando nos veamos, ¿sí? Los efectos aditivos en las mezclas, ¿sí? Ah, acá hay un ejemplo. El aire contiene 400 partes por millón de acetona, ¿sí? Y hay una concentración ambiental de la mezcla.
Entonces yo hago las cuentas según este criterio y me da que es 2,05. Entonces se sobrepasa el valor límite umbral de la mezcla. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar acción. Tengo que o ventilar el ambiente de trabajo o darle protección respiratoria a las personas, etcétera. ¿Estamos? Como ven, es un tema que tiene un montón de aristas, es recontra complejo, pero se puede, está bueno. Bueno, hablamos de grado de riesgo, hablamos de dosis, hablamos de intoxicación crónica, ¿sí? Como la silicosis o la intoxicación con plomo, ¿sí? Que se conoce como saturnismo. ¿Mm? Hablamos de la intoxicación aguda, ¿sí? Y ahora lo que nos toca hablar es del tamaño de partícula. Acá lo que vamos a ver, ¿sí? Son una clasificación por tamaños de partícula, ¿sí? Acá vamos a ver que hay inhalables, acá es importante que presten atención, ¿sí? Acá hay inhalables, están los torácicos y los respirables, ¿sí? Esta escala es una escala media especial, fíjate que pareciera que fuera logarítmica, ¿sí? Entonces, cuando la partícula tiene alrededor de 100 micrones o menos, 100 micrómetros, ¿sí? O menos, ya se convierte en inhalable. ¿Qué quiere decir que sea inhalable? Quiere decir que yo con mi respiración normal, ¿sí? Inspirando, si hay esa sustancia con ese diámetro de partícula, yo podría llegar a introducirla al menos en mi nariz. ¿Sí? Por eso se llama inhalable. Se puede inhalar. ¿Estamos? Entonces, si tiene 100 micrómetros o menos, estamos hablando de que es inhalable. Ya vemos este cuadrito y cortamos. Después, si pasamos otro límite, que es el de los 10 micrones, quiere decir que es torácica, ¿sí? Que puede llegar a quedar entrampada en el tórax o en las vías respiratorias, ¿sí? ¿Y qué pasa acá en el medio? De 10 a 100 micrones. ¿Qué pasa? De 10 a 100 micrones, yo tengo los pelitos de la nariz, por ejemplo, ¿sí? Que me hacen de barrera para ese polvo, que no ingrese a mis vías superiores, ni a mis vías ya dentro del pulmón, ¿sí? Aquí tenemos los respirables. ¿Lo ven? ¿Esos serían los más chiquitos? No, ¿cuáles serían esos? Me perdí. Dale, a ver, contame. 100 ¿Hasta dónde llegamos? micrones. Cuando es, perdón, cuando es 100 micrones o menos, inhalables. O sea, llegan a la nariz. Después, Correcto. 10 micrones o menos, ya son más chiquititos, pueden llegar al tórax. Exacto. Pueden llegar a las vías aéreas superiores, sí. Ok. Y los respirables, ¿cuánto tendrán que medir? Y hay distintas versiones, pero se considera que menos de 7, menos de 4 micrones, ¿sí? Menos de 4 micrómetros, son respirables. ¿Qué quiere decir? Que pueden llegar hasta los alveolos pulmonares, llegan hasta dentro del pulmón. Pero ahí me confundí porque los torácicos dice 10 micrones o menos. O sea, si es menos son 7 micrones. Los torácicos estarían acá, entre 4 y 10 micrones. Torácicos entre 4 y 10. Ah, Ujú. ok. Sí, Entre 4 y 10.
Y los otros son menores a 4, serían los respirables. Los otros son menores a 4. Ok. ¿Estamos? Y ahora, después de ver este cuadro, nos vamos a querer salir a la calle, ¿sí? Y vamos a ver que los respirables, ¿sí? Tienen humo de soldadura, por ejemplo, está en todo el rango. O sea que los humos de soldadura de mayor diámetro de partícula van a quedar atrapados en los pelos de la nariz, pero el resto va a ser respirable. No sé si estuvieran en algún lugar cerrado, con algún motor en marcha, motor diésel en marcha, y después se suena en la nariz y sale tiznado, sale como gris o negro. Sí. Bueno, eso fue lo que quedó de lo que respiraron, lo que quedó atrapado en los pelitos de la nariz es eso. ¿Se Me entiende? confunde la descripción de inhalable y respirable. Yo pensé que eran sinónimos. Eh, Tachá respirable y Sí. pone que llegan al pulmón. Ok. Tacho respirable y pongo que llegan al pulmón. Los otros se quedan como en la nariz. Ok. Pues inhalable. O en la parte del tórax, Ah. ¿sí? En toda la vía aérea. ¿Estamos? Es, es interesante este cuadrito y el tema también. Bueno, eh, sí, entonces de ahí la, de ahí el tema de qué tan complejo sea el químico. Por ejemplo, la silicosis, ¿sí? Si nosotros buscamos silicosis y vemos imágenes, eh, bueno, sin ser, ¿no? Sin mostrar, no, lo estoy mostrando todo, pero eh, la partícula de la sílice, ¿sí? Puede tener como una especie de forma de agujitas. Entonces, lo que tiene esa forma es que una vez que entra al pulmón, queda entrampada en el pulmón, ¿sí? Entonces, si queda entrampada en el pulmón, no permite salir y con el tiempo va provocando esa fibrosis pulmonar. ¿Mm? Por eso es tan complejo, ¿sí? Eh, Acá hay un ejercicio que es como para que nos vayamos pensando, si quieren, ¿sí? En uno de los puestos de trabajo, ¿sí? Teníamos material particulado total, ¿sí? La ley, si buscamos en el decreto 351, va a decir que es 10 miligramos por metro cúbico el límite legal, ¿sí? Pero para el particulado respirable, cuidado, fíjense, en esta medición, una medición bien hecha, eh, el límite legal es 3 miligramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, si tengo ahí 3 miligramos por metro cúbico y la medición me dio menor a 0,5 miligramos por metro cúbico, ¿estoy bien o estoy mal?
lo que está resaltado de amarillo, ¿estoy bien o estoy mal? Tengo material en polvo, No, 0,5 es menor a 3, o sea que se supone que estás bien. que estoy bien. Ahora, había una trampa acá. Y la trampa es la sustancia. Lo que se hacía en ese lugar era pulir muestras de roca. ¿Sí? Muestras de roca pueden llegar a tener sílice o cuarzo. Ahora, si yo me fijo en la ley y busco dónde quedó la ley, pin, 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 y busco sílice o cuarzo, mm, 0,4 partículas por millón. O 0,2. no, 0,05, es muy estricto. Ah, bueno, terrible. Por eso es muy bravo, es muy, muy jodido. A ver, ¿dónde está el cuarzo? Ah, ya lo había encontrado este. El saturnismo para el plomo y para el cuarzo, para la silicosis. Ah, no lo encontró. Bueno, es 0,05 miligramos por metro cúbico. Entonces, acá hay trampa, ¿sí? ¿Yo puedo asegurar que lo cumple? ¿Puedo asegurar que cumplo con la ley ahí? ¿Puedo asegurar que la persona puede trabajar sin protección? Claro, no. Ahí no. No lo puedo asegurar. No tengo manera. ¿Por qué? Porque el laboratorio halló que habían menos de 0,5 miligramos por metro cúbico. Ah, qué macana. Entonces, dentro de ese respirable puede haber cuarzo o sílice y puedo estar superando los 0,05 miligramos por metro cúbico. No lo sé, tengo incertidumbre, ¿sí? Está fuera de mi alcance, no lo sé, no tengo manera de saberlo, al menos con este estudio. Entonces, en ese caso, corresponde que la persona use protección respiratoria por este indicador que tengo acá, ¿sí? Y por el material que se trata, que puede contener sílice, porque es roca molida. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, sugerencias? El ejercicio que dijo que podemos ir haciendo es este que está compartiendo ahí en pantalla. Este podría ser, sí. Si quieren ¿Y podrían responder estas preguntas. dónde está? ¿Dónde lo sacamos? ¿Está en el campus? No, está acá en pantalla. Ah, Ahora cuando lo pero. subo le hacen una captura Ah, bueno. o les mando. ¿Mm? Sí, porque acá ya estoy en el teléfono, no sé si se ve bien. Bueno, mando captura. Ok. Sí, no me agarra la captura. Ahí les mando. Después, si quieren ejercicios para practicar, también están en la ley. Vieron que habían ahí de mezclas. ¿Mm? Es más que nada para que pensemos, no es. Vieron que, por ejemplo, lo que hicimos en parcial, esos de iluminación y eso, eran para pensar más que nada, para poner en crisis estos conceptos y que ustedes se puedan llevar algo del tema. ¿Mm? O que si un día están trabajando en un lugar y les hacen preguntas, que ustedes
sepan al menos dónde encontrar o qué preguntas hacer a los que saben. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, nos vemos, hablamos ahí por la semana que viene. ¿Mm? Sí, supuestamente paro toda la semana, ¿no? La otra. El de Mm, matemática nos dijo eso, por lo menos. sí, 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 sí. Están así las cosas, medias complejas. Sí. Pero vamos a ver cómo hacemos para no perder la continuidad. ¿Vale? Bueno, gracias. Bueno, se me cuidan y hablamos. ¿Mm? Gracias, buen fin de. Igualmente, chau, chau.